Saludos, amables televidentes, ya estamos en el programa Escritorio. Eli Helger y quien les habla, Adonis Díaz, compartirán con ustedes los próximos 50 minutos con informaciones importantes. Saludos, Eli Helger. Saludos, don Adonis, ¿qué tal? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de bueno? Aquí, viendo que hoy se cumplen justamente 75 años del ataque a Hiroshima, donde murieron 140,000 personas. Eso ocurrió 6 de agosto de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial. Eso fue un acontecimiento sumamente importante, porque esa fue la primera y creo que el único ataque atómico que ha habido. Sí, y luego 3 días después se produjo otra en Nagasaki. En Nagasaki, sí. Donde murieron 70,000 personas. Sí, eso puso fin a la Segunda Guerra Mundial, porque Japón no se había rendido. No se había rendido. Ya los ejércitos aliados y el ejército rojo por la parte oriental y por la parte occidental, por la parte oriental entró el ejército rojo, que había venido librando la batalla desde su propio territorio, desde Rusia. Hay que dejar constancia de que los alemanes prácticamente estuvieron a la puerta de Moscú, es decir, llegaron a la primera defensa de Moscú. Los militares de Rusia habían hecho en torno a Moscú, que es la capital de Rusia, tres círculos de defensa. Prácticamente la infantería alemana llegó al primer círculo. Y de ahí comenzó a recular el ejército con los ataques certeros del ejército rojo. Y aparte de eso, el ejército alemán fue reculando, no tenía forma de cómo enfrentarlo, de cómo recibir los grandes abastecimientos. Tú sabes que en una guerra de esa naturaleza se necesita tener un gran habituallamiento, no solamente de alimentos, sino de pertrechos militares. Y el ejército ruso, además lo ayudó el crudo invierno ruso. El ejército alemán no estaba tan preparado para librar una batalla. Sobre todo en la Siberia. Sí, en medio de ese gran frío. Y el ejército rojo fue avanzando hasta que sacó a los alemanes de su territorio y fue liberando otros países, Polonia, Yugoslavia, los países orientales de Europa, hasta llegar a Berlín. Creo que fue el primero que llegó al Berlín. Por el otro extremo habían llegado las tropas aliadas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y no sé qué otros países, y ahí dividieron los rusos. Bueno, pues ya esa guerra había terminado cuando todavía el imperio japonés estaba dando la batalla en algunas porciones de ahí del Pacífico, y también no se había rendido, no había arriado la bandera de la rendición. Pues Harry Truman ordenó esa bomba, que Estados Unidos la tenía. Y decía que no la tenían. La estaba preparando ahí en el llamado Proyecto Manhattan. Así es. Eso fue un gran salto dentro de la industria bélica. A partir de ahí el dominio se estableció sobre quién poseía o no armamento atómico. Claro. Creo que ha sido el único ataque nuclear. El único ataque nuclear que ha habido en el mundo. A partir de ahí los países los países con bomba atómica, que saben lo que es eso, sí. se han respetado. Claro. Después los rusos construyeron su bomba atómica durante el periodo de la llamada Guerra Fría. Y ya hay numerosos países que la tienen. Claro. Pero sí, ocurrió otra explosión grandísima también, 3 días después en Nagasaki. Ahí mataron los americanos. Los americanos no, porque estamos incluyendo a todos los que vivimos en el continente y nacimos en el continente americano. A los estadounidenses, porque tampoco se puede decir norteamericanos, porque hay 2 países más que pertenecen a Norteamérica. A los gringos, para que se entienda mejor, porque son gringos.
tiraron otra bomba atómica donde asesinaron a 70.000 inocentes, entre viejitos, niños recién nacidos, mujeres embarazadas, y todo el que estaba por ahí murió. 70.000, eso ocurrió en Nagasaki 3 días después, o sea, el día 9. Y el 15, entonces Japón, el 15 de agosto, anuncia su rendición. Arrió la bandera el príncipe Hirohito, el rey Hirohito. Exacto, el emperador Hirohito. El emperador Hirohito, que lo hicieron filmar a bordo de un buque. De un buque, creo que era el buque Missouri. Sí, creo que sí. El buque Missouri, lo llevaron allá y ahí filmó la paz. Así fue. Hay que destacar que los japoneses tuvieron un gran ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, ahora mismo tienen ejército, pero duraron mucho tiempo sin tener ejército, y todos sus recursos lo dedicaron a la educación y a la industria. Y a la ciencia. A la ciencia. Yo hace varios años estuve en Tokio, y desde lo alto de una famosa torre que hay ahí que se llama la Tokyo Tower, más o menos dicen que es la Tour de Eiffel de Francia. Un guía japonés me decía que me señalaba hacia la gran bahía de Tokio, y ahí se veía y toda la ciudad de Tokio, que Tokio fue prácticamente destruida entera por los bombardeos de los estadounidenses, pero que el trabajo, cuando él me dijo eso y yo vi todas esas grandes edificaciones que hay en Tokio, esa gran ciudad que es Tokio, caramba, estas son gente trabajadora. Claro, así es. Muy trabajadores que son los japoneses, y se levantaron como una gran potencia, luego de haber quedado destruidos, se levantaron como una gran potencia económica del mundo. Todavía hoy lo son. Así es. La tecnología japonesa comenzó a dominar todo el mundo, a gran parte del mundo, y fueron ellos prácticamente grandes ganadores de ese periodo de posguerra, ¿no? Así es, así es. Yo pienso que contaron con la ayuda de Estados Unidos, como Estados Unidos también le dio ayuda a los países de Europa a través del plan Marshall para ayudarlo a reconstruirlo. Y bueno, esa es más o menos una historia. Sí, hay que rogarle a Dios que no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a ocurrir una conflagración como esa de la Segunda Guerra Mundial, y ojalá que todas las armas de destrucción masiva, no solamente la atómica, sino otras, porque también hay grandes armamentos biológicos que provocan, que matan, así como matan y destruyen la bomba atómica. Ojalá que el mundo no se vea otra vez enfrascado en una guerra de esta naturaleza, porque sería desastroso para la humanidad. Así es. Porque ya hay varios países que cuentan con esta bomba. En Asia, en Europa hay varios países. Alemania, China tiene que tenerla. China la tiene, Alemania, el mismo Japón. Francia. No sé si Japón la tiene, porque Japón, acuérdate que no le ha dado mucha importancia a las cuestiones militares. Ellos tendrán una fuerza de defensa ahí, pero no un ejército ofensivo como tenían cuando la Segunda. Porque Japón tenía hasta ese entonces un ejército muy fuerte desde el principio del siglo XX, cuando se inició la Primera Guerra Mundial. De hecho, ellos fueron los que destruyeron, los japoneses fueron los que destruyeron completamente el imperio del zar de Rusia. Sí. El último zar fue Nicolás. Sí. Y lo destruyeron por completo los japoneses. Sí, le ganaron esa batalla. Sí, así es. Sí, un gran pueblo. En esa época tenía un ejército bastante ofensivo, de ataque, pero ya yo pienso que lo que tienen ahora es una fuerza de defensa. Sí. Que no es como para echar un pleito como ese. Para echar un pleito como el de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Es un ejército de defensa. Por suerte, aquí en América Latina, América Latina es una zona libre de este tipo de armamento. Ojalá que siga así. Solamente creo que hay 1 o 2 países que tienen energía atómica. Creo que en Cuba hay una central atómica, no sé si estará funcionando.
Y en Argentina. ¿En Argentina también tienen sí, uno? Tienen energía atómica por una planta nuclear, pero es usada con fines, no con fines bélicos. No, claro. Entonces es bueno que América Latina se mantenga al margen de todo. Así de es. todo esto para el bien de los latinoamericanos, ¿no? Así es. Eli, otro asunto que nos está preocupando mucho a los dominicanos es el inicio del año escolar. Es un rompecabezas. Es un rompecabezas, el inicio del año escolar. Es un rompecabezas. Todavía el ministro de Educación, el nuevo ministro de Educación, el señor Fulcar, no ha determinado si va a ser presencial o a digital, distancia. a distancia. A distancia. Es una decisión muy difícil de tomar, Adonis, porque aquí hay que reconocerlo, no tenemos una estructura digital que permita desarrollar, puede algún que otro colegio y eso, desarrollar un periodo de docencia de 9 meses, tan largo, ¿no? No todo el mundo tiene computador. Si comienza ahora en agosto, exacto, si comienza en agosto, termina como en junio, julio del año que viene. No sé a qué nivel, o sea, no sé si el país también está preparado a nivel de ancho de banda para soportar tanta gente. Millones de personas, de usuarios, casi al mismo tiempo, enganchados a la red. Hay que ver eso, ¿no? Y si también tenemos profesores que dominen este aspecto. O sea, es un gran dolor de cabeza para las nuevas autoridades. Yo no sé si las autoridades actuales han preparado algo en ese sentido o que han hablado con el nuevo ministro. Si ya veo que Radio Santa María se está ofreciendo para impartir docencia. Radio Santa María, hay que decirlo, cuenta con una gran experiencia. De las famosas escuelas radiofónicas. Una gran experiencia de docencia a través de la radio. Sí. Eso pudiera ser. Se está hablando de que se recurra a la radiotelevisora oficial, Radio Televisión Dominicana. Así es. Pero nada se sabe de esto. Yo pienso que este 24 de agosto, que es cuando está señalado oficialmente, el inicio del año escolar, esa fecha va a tener que ser pospuesta. Todavía no hemos llegado a un nivel de ¿cómo que le llaman los técnicos? De aplanamiento de la curva. Es decir, hay otros países en donde han echado para atrás. En Israel, con la apertura de la clase. En otros países ni siquiera se habla de eso. En Bolivia descartaron eso por ahora. En Estados Unidos también está encerrada la escuela, aunque el presidente quiere que la abran, alegando como que eso no es tan peligroso. Una de las cosas que siempre dice el presidente Trump. Pero el COVID-19 es una enfermedad que se transmite, que todavía no se ha podido lograr un control sobre ella, sobre todo aquí en el país. Esta mañana hablaba con un amigo que me dijo, a mí me detectaron el COVID, oficialmente Salud Pública sabe que yo lo tengo. Me dice, o lo tenía porque él ya no se siente. Me hicieron el análisis y di positivo, y a mí nadie me ha recomendado ningún tipo de medicamento. Nadie, no van a supervisarme a ver si yo salgo de mi casa. ¿Cómo es mi aislamiento con los demás? Porque esa persona es responsable y se aisló. Se confinó en su cuarto y parece que no hizo grandes manifestaciones de la enfermedad. Entonces ahora el problema está en que no aparece quién. Él se tiene que hacer otro examen para que lo declaren de alta oficialmente y vuelva a su trabajo. Y él dice que no hay laboratorio no aparece que uno o dos de los Lo que pasa es que los laboratorios están saturados ahora mismo. Eso es una situación difícil. Y no es solamente aquí, porque yo te dije que el domingo pasado yo estuve viendo un reportaje de CNN sobre el COVID y decía eso mismo, que los hospitales en Estados Unidos, por ejemplo, en los estados de Nueva York y de la Florida, están saturados completamente, no hay camas. Pero también los laboratorios llegaron al tope. Muchos de los laboratorios, por ejemplo, del área de la Florida,
no tienen insumos para hacer la prueba del COVID. Ha sido una situación bastante difícil, no es como la gente se creía. Ahora bien, aparecen algunos laboratorios que la pueden hacer la prueba, naturalmente que sí. Pero yo conozco gente, por ejemplo, Eli, que le dio COVID a la familia entera. Y conozco como 3 o 4 casos. ¿Y con qué se curaron? Bueno, con un desparasitante, no recuerdo su nombre ahora. ¿Con qué? Con un desparasitante, tomándose una pastilla. ¿Para la lombriz? Sí, tomándose una pastilla. Pero además un té de jengibre con una cosa que le llaman cúrcuma, creo que es. Cúrcuma. Algo así. Sí. Y le echan un grupo de brebaje y con eso se curaron del COVID. Cuando volvieron a hacerse la prueba, 15 días después, ya era negativa. Se la hicieron de nuevo y dio negativa. Entonces, yo no veo esa cosa como tan grande en el COVID, como que el que le da COVID se va a morir. No necesariamente. Ahora, se dan situaciones cuando usted, por ejemplo, fuma mucho, cuando usted es obeso, cuando usted es diabético, cuando usted es hipertenso y no se atiende la hipertensión. Todo eso le trae problemas y grandes situaciones dentro de su salud y puede naturalmente llevarlo hasta la muerte. Eso es como el SIDA. Si usted está en salud, completamente en salud, y se toma sus retrovirales, usted no muere de SIDA. ¿Qué es lo que está matando a la gente ahora mismo de SIDA? Una neumonía, una vaina rara, la diabetes, ese tipo de cosas. Un ataque al corazón, lo mismo que está pasando con el COVID. Pero si usted se aísla y se lo trata en su casa, porque también conozco casos de dominicanos que se lo han tratado en Estados Unidos en su casa y se han sanado, entonces yo no veo mayores inconvenientes en eso, no lo veo. Un amigo mío y tuyo se trató justamente con eso que yo te estoy diciendo, en su casa. Jengibre y cúrcuma. Cúrcuma y una vaina más, un brebaje raro, y se sanó. Se lo tomaban 3 y 4 veces al día y se sanaron y están sanos. Entonces, yo no veo por qué temerle tanto al COVID. Ahora, usted tiene que cuidarse, naturalmente. Usted no puede exponerse. Usted tiene que cuidarse, usar su mascarilla, lavarse las manos, porque una enfermedad, un virus, que usted lo mata lavándose las manos 30 segundos, yo me la lavo 30 segundos y vuelvo otra vez y me la lavo por 30 segundos más y ya. Entonces luego me lavo en mi cara. Yo no veo la razón por la que haya que temerle tanto a eso. ¿Y por qué los científicos del mundo han durado tanto tiempo para poner una vacuna en el mercado? Que a propósito de vacuna, Eli, un periódico de circulación nacional trajo en su portada de hoy que la República Dominicana no está en la lista de las vacunas. Sin embargo, el ministro hoy salió al frente a esa información y le llamó mentiroso al director del periódico. En dado caso no era el director, sino al que ofreció la información. O al que fue Hugo Giuliani. Hugo Giuliani Curi. Sí, creo que es embajador, no recuerdo dónde es embajador. Bueno, le llamó... Debe ser en el Reino Unido. Le llamó mentiroso y dice que sí, pero se la llevó también al director del periódico. Y dice que sí, que la República Dominicana está en la lista de los países que ya están a la espera de esa vacuna. De la vacuna inglesa, la que está haciendo en Oxford, ¿no? En Oxford. Sí, es una vacuna, está muy adelantado, ya ellos están en una de las fases finales de la vacuna. Pero yo creo, Eli, que ante una situación como esta, todos los países del mundo están en la lista cuando sale una vacuna para contrarrestar cualquier tipo de enfermedad. Esto no es de que yo estoy en la cola, que yo estoy aquí, que no me anoté, no me la van a dar porque yo no me anoté. No. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud mete a todo el mundo junto ahí, para cuando salga la lista, cuando salga el asunto,
pues suplirle la cantidad necesaria para inmunizar a esa población. Bueno, pero es lo que yo entiendo. En este caso no es la OMS, sino es una empresa particular que está... No, pero que la OMS nunca está... Ellos no hacen vacunas. No. Esa entidad lo que hace es la vacuna que está haciendo Moderna en Estados Unidos. En Estados Unidos, la OMS no tiene... Y probablemente Estados Unidos, las primeras producciones se las compre todas. Porque Trump ha amenazado, ha comprado, salió y compró todo lo que había en el mercado en un determinado momento para proteger a su... Que no lo ha protegido nada tampoco. A su población. Entonces, los rusos también tienen una vacuna. Ya la de los rusos, según ellos, está lista. Ya ellos van a... No es para el 12 que lo van a poner en funcionamiento. No, ya ellos la tienen en funcionamiento, pero parece que la producción masiva la van a tener en octubre y van a comenzar a aplicarla a toda su población. O sea que... está cerca más o menos lo de la vacuna. Lo que yo no sé es cómo la Organización Mundial de la Salud no ha reconocido este esfuerzo que hace Rusia por esto. Ahí debe de haber algún... Nunca ha hecho un pronunciamiento. No se ha hecho un pronunciamiento. Y tú sabes que con esto también hay una gran guerra económica. Los chinos dicen que tienen una vacuna también. Los chinos dicen que tienen una vacuna también. Pero con esto hay una gran guerra económica, porque tú te imaginas una vacuna que te digan ahí en la esquina que la están vendiendo, se vende como pan caliente. Claro, más que el arroz. Entonces sí, esa sería... En esta situación sería. Sí. Así entonces es. esos países, la industria farmacéutica, que es una industria muy poderosa en el mundo, quisiera tener el monopolio de eso. Los rusos han dicho que la van a dar, China ha dicho que la va a dar gratis. Sí. Y los rusos también, o sea, los rusos no... Parece que no quieren comerciar mucho con eso. Y en el caso de Latinoamérica, China dijo recientemente que va a disponer de $1.000 millones para prestárselo a los países latinoamericanos, le va a dar prioridad, me parece, a la República Dominicana para comprar esa vacuna. Y que a la población le salga, si no gratis, lo más barato posible. Bueno, sería un gran paso de avance con esa promesa, porque aparentemente va a ser para que la humanidad salga de todo esto con mucha confianza. Va a ser necesario esa vacuna que le dé confianza a la gente de volver a hacer su vida normal. Así es. Esta pandemia ha cambiado el orden de los factores en el mundo. Fíjate cómo tiene paralizado el país y el continente, y todo el mundo está paralizado. Claro, el mundo entero. Me decía alguien que voló creo que de Europa a Estados Unidos, de Francia a Estados Unidos en un vuelo, que en el avión iba a un 20% de su capacidad. ¿De pasajeros? De pasajeros. Sí, así es que están. Están dejando pérdidas ahora mismo. Entonces, por eso es que yo pienso que se va a empujar rápidamente hacia una vacuna, ¿no? O hacia medicamentos que neutralicen mucho esta enfermedad, porque es que la humanidad no puede seguir paralizada así como está. No, claro, no. Los juegos de las Olimpiadas de Tokio, la NBA, las grandes ligas. Las grandes ligas están en veremos. Las propias están jugando, pero sin fanáticos. Sí. Le ponen unos fanáticos de cartón detrás de la propia, sí, es verdad. Y unos aplausos grabados. Y tú ves que los jugadores como que no se sienten no. sin el calor de esa fanaticada. Sí, así es. Sin la presión de la fanaticada. Sin la presión de la fanaticada. Un fanático que le meta la mano a una bola. Exacto. A los jugadores les gusta eso. Que lo insulte. Que lo insulte. Sí. Mira, Manny Ramírez, batea bien. Sí, exacto. Dale. Al fanático le gusta eso. Es más, los mismos narradores
como que no tienen el mismo sabor que antes. No, claro que no. Entonces, eso es histórico. Eso es histórico. Sí, hay una presión de la humanidad para que, acelerando, por eso es que hay tantos países detrás de esta vacuna. Eso es verdad. Que también le va a significar un gran ingreso económico, porque la primera vacuna que llegue al mercado se va a agotar como pan caliente. No es verdad que si los rusos ponen esa producción que ellos dicen que están haciendo. Ven acá, y entonces, y nosotros no tenemos, dice Alvarito que nosotros tenemos gente que hace vacuna aquí. En Moca yo creo que la hacen. Deben de hacerlo. No, pero después que la humanidad tenga la fórmula, eso se podrá hacer hasta en un patio de Cristo Rey. Y de Moca. Y de Moca. Así es. En los puestos de Moca, como le dicen. Así es. Entonces, porque eso es ya nada más mezclar. Lo malo es crear la fórmula que combata el COVID. Eso, ahí es que los científicos se están dejando los cabellos, pero después que tú tienes esa fórmula escrita, tú lo que tienes que buscar los elementos y la proporción y mezclarla. Eso es verdad, sí. En cualquier laboratorio de esto de química, de cualquier universidad de aquí del país, pudiera mezclarse eso y hacerse. Así que con eso no hay... No, yo creo que no habrá mayores... Yo creo que en enero ya nosotros, los dominicanos, vamos a estar ya con una campaña de inmunización con relación al COVID-19, todos los dominicanos. Yo lo que espero es que el gobierno de Luis Abinader, si no la va a entregar gratis, como hacen con la campaña de la poliomielitis, si no la van a entregar gratis, que por lo menos la pongan a precios asequibles para que toda la población tenga acceso a esa vacuna. Es lo que yo aspiro que ocurra en los próximos meses, a partir ya de enero, que yo creo que la vamos a tener aquí en la República Dominicana. Yo lo que creo que un gobierno debe de garantizar la cantidad suficiente de vacunas para los niños pobres, para los niños, los ancianos, la fuerza, la Policía Nacional y el Ejército, los médicos. Y habría que dejarle algo al sector privado. No, pero yo pienso que yo creo que el sector privado hay que dejarlo que traiga una gran cantidad de vacunas. Sí. Sobre todo las clínicas privadas. Sí, eso contribuye a que la clínica también a que el país se libere más rápidamente de eso. ¿En qué sentido? De que hay clínica aquí en todo el país y la estructura de salud pública no abarca todo para poner una vacuna. Que el gobierno cree su puesto de vacunación, pero que se le permita al sector privado comprarla, eso sí, para que la apliquen en la clínica. Yo pienso ahí. Y en esos centros de vacunación que tiene el gobierno, ahí se le aplique a la población más indefensa, pobre. Sí, exacto. A los militares y a los policías. A los médicos, a los maestros, a los alumnos y estudiantes de lugares muy apartados de la capital, a ese tipo de gente que tiene algún tipo de problema económico, ¿no? Pero yo pienso que si un laboratorio quiere importarla, ahora eso sí, vigilarlo bien para que no quieran hacer su agosto. Así mismo es. Su agosto en diciembre, porque esto es algo muy, muy serio. Eso es verdad. Eli, mira, el ministro administrativo de la presidencia, el próximo ministro administrativo de la presidencia. ¿Quién es? El señor Paliza. Es el próximo ministro administrativo. ¿Y quién es el secretario de la presidencia? Un empresario, Ah, sí, Lisandro Macarrullo. Lisandro Macarrullo. Bueno, Paliza dice que como que Luis Abinader está trabajando en un asunto de reingeniería del gobierno. Dice para hacerlo más efectivo y que las acciones del gobierno puedan llegar con más facilidad a la población. ¿Qué es esa vaina de reingeniería? Porque yo entiendo como que reingeniería es como desbaratar una cosa para volverla a hacer de nuevo.
Mira, Adonis, yo estaba reflexionando sobre eso. Ciertamente que hay que disminuir el tamaño del Estado. Algunas entidades que realizan trabajo más o menos que se parecen podrían fundirse o hasta eliminarse. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo pienso que el principal problema de todo esto es la gran necesidad de recursos en la que se va a ver envuelto la próxima administración. Van a necesitar muchos recursos para poder atender la grande demanda de la población. Y están comenzando por ahí. Yo pienso que también ahorrarse 30,000, 20,000, qué sé yo, cuántos miles de pesos. Millones. Pero también eso, yo lo estoy mirando, que por otro lado, la reforma fiscal que está pendiente de hacer, con ese ahorro que ellos están haciendo, harían una reforma fiscal no tan violenta como se esperaba. No sé si tú me entiendes. Sí, claro, claro. Es decir, en la reforma fiscal ellos van a aplicar algún tipo de impuesto, pero con todos estos recursos que se van a ahorrar, esa reforma va a ser un poquito más blanda y a través de ahí podrían obtener los recursos que necesitan. Prácticamente todos los economistas del país dicen que se requiere una reforma fiscal para que el Estado tenga suficiente ingreso para poder hacerle frente a los planes que se han diseñado, atender la salud, la educación, etcétera, etcétera. Entonces eso forma parte de eso. Es decir, con lo de la OISOE, ¿cuánto se van a ahorrar? Millones de dólares. Con el FOMPER, millones de dólares, pero a la vez le va a crear un problema, porque si bien es cierto que el PRM controla muchos ayuntamientos, también necesita y controla muchos ayuntamientos, y parte de su membresía, de su dirección, están trabajando en los ayuntamientos, pero también hay otro sector que necesita de trabajo. Entonces, con la eliminación de todo esto, de varias de estas instituciones, el nuevo gobierno va a tener un frente de ataque de PRMistas que están necesitando de empleo, o sea, que tienen varios años que no trabajan. Entonces, ahí se le crearía un problema a Abinader de no poder atender los reclamos. Pero no solamente que no va a poder atender los reclamos de los PRMistas también, sino a eso se suma a que van a quedar miles y miles de gente desempleada. Y como decíamos ayer en este programa, el gobierno y el Estado no están para crear desempleo, sino para crear empleo, tanto en el Estado, en el sector gubernamental, como en el sector privado, al convertirse como en facilitador para que el sector privado pueda crear las condiciones necesarias de los empleos que este país necesita. O sea, el gobierno y el Estado no pueden bajo ningún concepto constituirse en un ente disociador, en crear desempleos. Lo que tiene que hacer es crear empleo, propiciar los asuntos para la creación de empleo. Nosotros decíamos en este programa ayer que el Estado dominicano y el gobierno, cualquier gobierno que sea, está en la obligación de proporcionarle constitucionalmente a la población dominicana, a los más necesitados me refiero, empleo, comida, salud, educación y un techo. Eso está estipulado ahí en la Constitución de la República. Esas 5 cosas. O sea, yo no veo la razón por la que Luis tenga la necesidad de crear un estado de desesperación, desasosiego, inquietud entre la población más necesitada y además quitar empleos. Ahora, yo decía otra cosa también ayer. Por ejemplo, yo sé de 2 casos, que ahorita fuera de cámara te lo diré cuáles son esos 2 casos, que en este gobierno de Danilo Medina llegaron incumbentes nuevos, hicieron una auditoría de personal. ¿Cómo lo hicieron? Pagando personalmente. En una se economizaron 10 millones de pesos en un mes.
porque nadie fue a buscar su cheque. Porque si yo no trabajo ahí, que lo que hago es que me lo deposita, ¿verdad? Yo no tengo que ir después a buscar mi cheque. Y la otra, ocurrió que no recuerdo cuántos millones fue que se economizaron, si 10, 15 millones, y ese lo que hizo fue que se lo puso a cada empleado, a cada persona que sí trabajaba como aumento salarial. O sea, lo que hay que hacer es una auditoría del personal. A ver, ¿Adonis trabaja? No, Adonis nada más cobra, yo ni sé quién es Adonis. Eli trabaja, sí, Eli trabaja ahí en ese rinconcito, mírale ahí en ese rinconcito que está ahí, trabaja Eli. Ah, bueno, pues entonces a Eli hay que dejarlo, a Adonis hay que votarlo. Ahora, eso sería lo ideal, Adonis, pero tú sabes que aquí cada 4 años, cada cambio de administración, cada cambio de partido, implica la salida de miles de personas de la administración pública. ¿Por qué? Porque todavía aquí el sector privado no es capaz, no está en la capacidad de crear y absorber toda la mano de obra, y mucha gente lo que hace es que se pone detrás de la cola de los partidos para cuando ese partido llegue tener algún tipo de posibilidad de obtener algún trabajo. Así es. Lamentablemente es así, y eso lo vimos cuando llegó el PLD al poder, que sustituyó a Hipólito Mejía. Le aplicaron la misma fórmula de para afuera que van y sacaron ahí poco a poco, paulatinamente. Lo que hay que tratar es de que si ahora se van a producir cancelaciones, que no se produzcan, que no afecten a aquellos empleados que están protegidos por la ley de la carrera administrativa. De la carrera administrativa, y a lo que vayan a sacar en las instituciones que le corresponden entregarle sus prestaciones laborales, se le entreguen. Y así que este sea un proceso que se haga de la forma normal y de la forma más civilizada posible, que no hay por qué ofender, llegar a una oficina claro que no. Y ofender a nadie. Y hacer provocaciones. Generar provocaciones, ¿no? Claro. Eso no, hay que hacerlo ya de una forma decente y humana, para no provocar ningún tipo de roncha, de inconveniente. Así es. Yo creo que hasta para eso hay que tener cierto tacto. Eso es verdad. Cierto tacto para evitar inconvenientes, y que la gente sepa, esto sí hay que tomar en cuenta, Don, que hoy eres tú, pero mañana puedo ser yo. Ah, sí, pero claro que sí. Hoy le toca a los PRMistas, pero mañana le puede tocar hasta Guillermo Moreno le puede tocar un día. A Guillermo Moreno, y le puede tocar al PLD otra vez, a los reformistas, al Movimiento Patria para Todos, a cualquiera. Yo quiero que sea Patria para Todos. Movimiento Patria para Todos. Sí, bueno, sí, yo creo que sea el MPT. A decirle al señor Fulgencio Celedini que se postule. Sí. Yo quiero que sea el MPT. Para la presidencia de la República. Claro, sí. Entonces es así, este es un proceso. Yo pienso que ese tipo de ahorro que se está haciendo, que se va a hacer desde el Estado, es forma parte de ese esquema que hay para aplicar la reforma fiscal, para que la reforma fiscal, muchos de esos ingresos que se estaban obteniendo por la reforma fiscal, obtenerlo por una disminución del tamaño del Estado. Claro, Eli, pero también esos recursos se pueden ahorrar. Por ejemplo, lo que tú decías ahorita, unificar instituciones que hacen lo mismo. Por ejemplo, el plan social, ¿qué hace? Repartir comida. Los comedores, ¿qué hacen? Repartir comida. Y hay una serie de instituciones en el Estado que también hacen prácticamente lo mismo, repartir comida. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, vamos a unirlo, vamos a hacer lo que yo he venido abogando siempre, y que una vez se lo sugerí al presidente Danilo Medina en 3 o 4 ocasiones, personalmente se lo sugerí. Hay que hacer un ministerio de asistencia social, y ahí meter lo que es los comedores económicos, ahí meter un grupo de instituciones que lo que hacen es regar comida y ayuda social, como hace el plan social de la presidencia. ¿Y qué se busca con eso? Por ejemplo, se podría reducir en los comedores económicos, vamos a suponer, por decir un número, ¿verdad? Hay 400 empleados, vamos a dejarlo en 125.
digo yo. De 400 se bajan a 125, ahí hay 375 y 275 empleados. Ese dinero es ahorro, digo yo, por ponerte un ejemplo. El INVI, ¿qué está haciendo el INVI? El INVI haciendo casa. Bueno, pero también la hace obras públicas. El INVI debe pasar a obras públicas, digo yo, porque obras públicas también construye casas. Ahora el presidente acaba de inaugurar 600 apartamentos ahí por Barahona, y está construyendo aquí en Ciudad Juan Bosch 25,000 viviendas, que ojalá no se queden, como dicen en el Cibao, a medio talle. Ojalá que no se queden a medio talle. Para que... Pero ¿es el gobierno o el sector privado? El gobierno lo que ha sido es un facilitador. Le ha entregado el terreno. Sí, le ha dado muchísimas facilidades. Eso le ha dado un primer bono. Así mismo, es para que instituciones... Pero me dicen que se dedican a eso. Me dicen que ese proyecto no ha... O sea, arrancó con mucha fuerza, pero que ha disminuido su velocidad, que muchas casas no han podido venderse, colocarse en el mercado todavía. ¿Por lo qué? No han podido colocarse en el mercado, venderse. Muchas casas, muchos apartamentos. No sé, porque la última vez que yo estuve por ahí, el propio Montalvo me dijo a mí que habían 9,000 familias ya viviendo ahí. 9,000 familias. ¿Y el proyecto son? 25,000. Se ha seguido construyendo. Yo espero que el señor Abinader le siga dando esas facilidades a las constructoras para que sigan edificando lo que es la ciudad de Juan Bosch. Ahí vive mucha gente pobre, gente amigo tuyo y amigo mío, de la misma talla de nosotros. Sí, hay incluso muchos dominicanos que residen en el exterior han venido aquí y han comprado su casa ahí, y la tienen ahí. Su apartamento, la tienen ahí. Eso es verdad. Hay que decir que son apartamentos, hay de diferentes tipos, creo que de 60... Hay apartamentos que tienen 2 parqueos. Tienen 3 habitaciones, cuartos de servicio. 60 metros, 90 metros, y creo que hay algunos de 90 y pico de metros. Exacto. Que ya de 90 y pico metros es una vivienda... poco amplia. Amplia, ¿no? Así es. Él y la República Dominicana y China firmaron un protocolo para que la República Dominicana, nuestro país, comience a exportar aguacate a China. Es una gran noticia. Claro. Una gran noticia que debe de animar a los productores de aguacate. A los productores de aguacate a sembrar y a sembrar con mucha calidad. No sé si aquí hay la producción para... Sí, aquí se produce mucho aguacate. Se produce mucho, pero el mercado chino es un gran mercado. Claro, sí, así es. Es un gran mercado. Nosotros tú tienes que mandarle mucho. Tenemos muy cerca ahí a México, que México es el principal exportador del mundo, productor de aguacate del mundo. México es el principal productor. Tiene un aguacatico que es así. Chiquito, los de aquí son grandes. Hass. Los de aquí son grandes, pero también hay esa variedad. Sí, pequeñito. Esa variedad chiquitica, ¿no? Sí. Le dicen Hass, que es muy famosa en Estados Unidos y fuera de... Así es. Fuera de Estados Unidos. Ya aquí se está sembrando esa variedad. Hay mucha variedad de esa. Así es. Ojalá que este acuerdo se lleve a la práctica. Claro, y surta el efecto que todos esperamos, sí, para beneficio de nosotros mismos los dominicanos, porque eso nos va a generar divisas, dólares, nos va a generar, y los productores pues también van a sacar su propia ventaja. Mucho empleo, mucha gente detrás de esto. Yo me imagino que ahora habrá mucha gente preparando terreno para sembrar aguacate. Claro que sí, así mismo. Que ya esa variedad y con la técnica que hay, no era como antes, que había que esperar 10 años para que una mata pariera. No, ya. Pero imagínate tú, un pollo ya está en 15 días para comer. ¿En 15 días? En 15 días. Usted lo puede comer en 15 días. Un pollito nace hoy y en 15 días usted está comiendo pollo asado. O sea, ya usted puede ver cómo que está la cosa. No, ya en términos de 2 años, una plantación de esta
No, porque no es rentable esperar 10 años. No es rentable. No es rentable. Usted espera 10 años para que una mata de aguacate pare, usted poderla vender para China. Ya hay mucha variedad y mucha técnica. Y mucha técnica. Que hacen que ponen la tierra en buenas condiciones para que estos productos suban. Lo mismo ocurre con el mango. Ya también, sí. El mango, que también se exporta mucho, tanto a Estados Unidos como a Europa. Así es. En el mercado de Estados Unidos se exigen una serie de condiciones fitosanitarias para los mangos, que los mismos Estados Unidos mandan sus inspectores a las plantas que hay en el país a chequear el proceso de envasado y las condiciones de los mangos que van a entrar a su territorio. Así es. Las normas de Estados Unidos son muy exigentes y es bueno que los dominicanos que se dedican a esos negocios sepan eso, ¿no? Y traten de por lo menos de imitarlo aquí para que nos den la misma calidad a nosotros. Claro, así mismo. Para impedir que nosotros sigamos comiendo lo que no sirve. Rabiza, ¿cómo que? ¿Rabiza? No, le dicen cuando los productos salen chiquitos, rechazo, ¿no? Rechazo. Que por cierto, los rechazos son los que venden que pasan la guaguita anunciadora. Sí, que la gente se lo compra. Sí. La gente. Esos son rechazos. Esos son rechazos. Sí, así no es que son malos, pero ya es el producto que es chiquito, que es qué sé yo qué. Pero aparecen unos compradores por ahí que lo compran al por mayor. No, pero claro que sí. Te salen con una bocinita por la calle. Sí, pero te venden rechazo de todo, de plátano, de yuca, de, ¿cómo se llama? Te venden también de ají morrón, de cebolla. De cebolla, sí. De todo te venden rechazo. Y hay quienes, bueno, eso lo he visto yo, por ahí por el Mercado Nuevo, Adonis, he visto a vendedores de yuca metiéndolo en un tanque sucio de tierra. De agua, con tierra. Con tierra para sacarlo y que la yuca aparente, diablo, esa yuca está nueva, llegó ahora. Esa yuca y tierra negra como hay en Moca. En Moca, así es, sí. Te engañan. No, pero yo te hice la historia de cuando un meeting que se produjo ahí en la 27 con Máximo Gómez, no recuerdo de quién, si era de Juan Bosch o del Partido Reformista, en plena campaña electoral, y yo vivía ahí en el Sánchez de la Fe y estaba en un colmado hablando con vecinos míos ahí, y llega un tipo en un triciclo y dice, dame que si yo cuántas botellas de vinagre blanco, y él se lo pasa y dice el dependiente de la cosa, del colmado, le dice, ¿y qué tú vas a hacer con eso? Y dice, jugo de naranja. Digo yo, ¿cómo? ¿Jugo de naranja? Y dice, sí. Y cogió a 2 latas que tenía de agua ahí, seguro la habrá cogido de por ahí, y le vació esa botella adentro. Entonces le echó azúcar prieta, y yo por curiosidad lo probé. Dame uno, ¿sabía naranja? Sabía naranja, claro que sí, a naranja sabía. Entonces él iba para el meeting a vender ese jugo de naranja. Así es la cosa. Era casi un remedio. Un remedio, sí, así es. Bien, amables televidentes, ya llegamos al final del programa Escritorio. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Recordándoles, como siempre, que este espacio lo pueden sintonizar a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana en este canal 74 de Claro, y a las 12 del mediodía a través de Telecanal 28 de Éxito Visión y Telecable Dominicano. Gracias a los que nos siguieron a través de nuestra página web www.gdm.do y por nuestra plataforma digital. Gracias a todos y gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí cada día. Hasta la próxima, amables televidentes.